Capítulo 10. El íntimo de Dios acepta su voluntad. Aceptar la voluntad de Dios es una característica del que le conoce íntimamente. David, al ver tan enfermo al hijo que acababa de tener Betsabé, hizo lo que sabía le podía funcionar: humillarse. Se abstuvo de alimentos y lloró postrado en tierra. Pasado cierto tiempo, el rey notó que sus sirvientes comentaban discretamente y comprendió que el niño había fallecido. Es aquí donde todos fueron sorprendidos por su extraño comportamiento. Al saber que Dios había determinado tomar la vida de su hijo, David se levantó, cambió sus ropas y fue a la casa de Jehová a adorar. La pregunta de quienes le rodeaban fue: ¿cómo es que por el niño enfermo lloraba y clamaba, y ahora que estaba muerto David se levantaba y comía? Lo normal sería que, ante la noticia de la muerte, se afligiera aún más. La respuesta de David evidencia el corazón de alguien que conoce al Dios al que sirve, y es que mientras el niño vivía, él clamaba por misericordia. Pero una vez supo la decisión final de Dios, aceptó su voluntad, a pesar de la tristeza que ésta significaba. Esta porción de las Escrituras pudiera no producir el gozo que generalmente esperamos sentir cuando hablamos de la voluntad de Dios, la cual es descrita como buena, agradable y perfecta. Quizás se esperaba que, tratándose de David y del nivel de humillación que demostró, Dios escucharía con misericordia su clamor y le permitiría disfrutar de ver al niño crecer. Sin embargo, los íntimos de Dios reconocen la autoridad de Dios y aceptan su disciplina. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Salmos 119, 71. Reconocen la justicia de Dios aplicada en todos sus juicios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmos 19, 9. Reconocen la soberanía de Dios en sus decisiones. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmos 115, 3. Reconocen la fidelidad de Dios en todas sus obras, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Salmos 33, 4. Muchos hemos atravesado alguna experiencia similar. A veces vemos situaciones a nuestro alrededor en las que pareciera que Dios no contestó nuestras oraciones, o que no cumplió con sus cualidades de bondad y fidelidad en nuestro caso en particular. Sin embargo, si le conocemos, sabemos que las características por las que Dios se ha dado a conocer son más que cualidades, son parte de su esencia, son los rasgos de su carácter, quien Él realmente es. Un íntimo de Dios acepta que, en su omnisciencia, Dios conoce lo que es mejor en cada caso. Ciertamente hubiese sido más confortante imaginarnos a David jugando con su hijo. Ahora bien, ¿convenía realmente a David que Dios pasara por alto su adulterio, más el asesinato premeditado de Urías? ¿No estaría Dios reforzando ese comportamiento? ¿No se expondría David a desarrollar un hábito de practicar semejantes injusticias cada vez que se le antojase, exponiéndose a perder su alma? Debemos entender que Dios conoce pasado, presente y futuro, y que siempre opera alineado a su plan eterno. Cualquier petición o proyecto que trabajemos, y en el que pese a nuestro esfuerzo, no veamos el resultado esperado, es muy posible que simplemente no vaya alineado al plan eterno de Dios para nuestras vidas. A veces hay anhelos en nuestros corazones que Dios sabe que pueden perjudicar nuestra eternidad. En diferentes pasajes bíblicos encontramos casos que lo confirman. Dios puede y va a permitir, o bloquear, oportunidades con el fin de beneficiarnos, aun si durante nuestra vida en esta tierra su decisión no pareciera ser beneficiosa. Aun si llegáramos a morir sin saber el porqué de una operación de Dios en nuestras vidas, los resultados a largo plazo confirmarán lo que Pablo nos enseña. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8 y 28. Es muy posible que usted haya pasado por una experiencia similar. Probablemente alguna solicitud que ha depositado en la presencia de Dios pareciera que permanece aún sin atención sobre el escritorio divino, sin aparente avance. La verdad es que todos esperamos alguna acción de Dios a favor nuestro o de algún conocido. A veces nos preguntamos por qué, si Dios es todopoderoso, no ha solucionado tal o cual situación. ¿Por qué ese amigo tan maravilloso aún no encuentra la pareja que necesita? ¿Por qué, si necesitamos aumentar las finanzas,
¿No fuimos elegidos para ese ascenso para el cual aplicamos? ¿Por qué Dios no ha sanado a ese pastor a quien su familia y congregación necesitan tanto? En mi caso personal, ¿por qué Dios no ha dado respuesta respecto a nuestro hijo autista que teniendo 7 años se extravió en el 2017? Créame que tengo una idea de lo que hablo. De tiempo en tiempo soy confrontada por mí misma y me pregunto qué haría si mi petición de recuperar a mi hijo vivo no fuera lo que Dios tiene en su plan. Por difícil que me resulte, en segundos, porque no puedo dar largas a ese pensamiento, llego a la conclusión de que como sea seguiría aferrada al Dios de mi juventud, porque su presencia llena cualquier vacío y sana cualquier dolor. Porque mi compromiso con Él no radica en el hecho de que yo le ame, sino que Él me amó primero, me creó y me redimió. El dolor de distanciarme de Él es mucho mayor que cualquier angustia que pueda tolerar durante mi estadía en esta tierra, en la que desde ya sabemos todo es pasajero. De David he aprendido que la intimidad con Dios nos ayuda a recibir paz en medio de muchos porqués. El conocimiento de Dios, que anteriormente decíamos se obtiene a través de la lectura bíblica y del tiempo en su presencia, otorga la paz y la comprensión del su plan eterno. En otras palabras, en la medida en que leemos de la obra de Dios realizada desde la antigüedad en tantos hombres y mujeres, nuestro conocimiento del carácter y propósito de Dios se profundiza y, en consecuencia, nuestra confianza en Él crece. Quiere decir que la intimidad con Dios funciona de la siguiente forma: a mayor cercanía, mayor reposo en la voluntad de Dios, y a mayor reposo, mayor intimidad. Y ya que hablamos de reposo, otra cualidad que nos distingue como íntimos genuinos es desarrollar una búsqueda de Dios que no se limita al momento de apuro y necesidad. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. 2 Samuel 12 y 22-23. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Salmo 73 horas y 25. Capítulo 11. El íntimo de Dios permanece fiel en tiempos de bonanza. Hasta ahora hemos visto a David vencer sus mayores pruebas de la mano de su Dios. Enfrentó la soledad y los peligros del desierto. Defendió el nombre del Señor y de su pueblo ante los filisteos. Se apegó a otros íntimos durante largos años de persecución por parte de Saúl. En humillación y ruego halló gracia y fue restaurado cuando falló. Pero hay un episodio de la vida de David que deja clara su devoción al Señor en todo tiempo. Una vez establecido como rey de Israel, aquel hombre que había visto a Dios entregarle tantas victorias y ser su fortaleza en las peores pruebas, demostró no olvidarse de su Creador y ayudador en su momento de reposo y abundancia. David decidió traer a su ciudad del arca del pacto que siglos atrás Dios había mandado a Moisés que fuese hecha como símbolo de su presencia entre su pueblo. La intención de David de tener la representación de la gloria de Dios cerca de él nos demuestra su anhelo de tener comunión y de honrarle cuando todo marchaba bien. Durante los años en el desierto el pueblo de Israel trasladó el arca de lugar en lugar, porque era su obligación. Además aprendieron que la presencia de Dios entre ellos les daba victoria ante sus enemigos. Por lo tanto, en más de una ocasión el arca fue llevada delante del ejército en tiempos de guerra. Un ejemplo de ello fue en una de las batallas en contra de los filisteos, en tiempos de Saúl. Este rey pensó en traer el arca al campo de guerra, pero repentinamente la batalla inició y ya no tuvo tiempo de hacerlo. 1 Samuel 14 y 18-19. Lamentablemente, al igual que Saúl, muchos de nosotros solo recordamos el arca de Dios en nuestras vidas cuando las cosas marchan mal, algunos luego de agotar todos los recursos. Sin embargo, David procuró el arca en tiempos de paz y preparó un espacio adecuado para colocarla en una tienda, como en los tiempos de Moisés. 1 Crónicas 15, 1. Algo más que hizo David fue invertir tiempo, esfuerzo y recursos materiales en mejorar la adoración a Dios. Organizó a los levitas y sacerdotes, procurando que los más preparados para el servicio y las alabanzas estuvieran al frente, de modo que delante de la presencia de Dios hubiese gente adorando continuamente. 1 Crónicas 15, 4,12, 16. Mi corazón se conmueve especialmente por el relato de 2 Samuel 7, 1-13. David, estando en una situación de paz y de dominio,
Teniendo sus enemigos sometidos y disfrutando de los beneficios de ser rey en una nación próspera, se dirigió al profeta Natán. Le planteó su anhelo por edificar una casa digna, donde pudieran colocar el arca. Y a pesar de que Dios le reveló a Natán que no correspondía a David el construirle una casa, sino que uno de sus descendientes lo haría, me impactó profundamente ver a un hombre que en su tiempo de bonanza dedicó sus esfuerzos a buscar una manera de honrar a Dios, demostrando humildad y genuina gratitud, revelando el corazón del verdadero íntimo, ese que cuenta a Dios sus dolores, pero que también celebra con él sus victorias. David, como íntimo de Dios, le cantó en la ciudad y en el desierto, le creyó cuando era amado por Saúl, pero también cuando éste le aborreció. Se humilló cuando creía que su petición sería respondida, y adoró cuando la respuesta fue no. En sus altas y en sus bajas siempre Dios fue su refugio y pese a sus debilidades Dios perpetuó su pacto con él, porque su corazón siempre fue sincero y agradecido. Porque peleaba no por sí mismo, sino que defendía las batallas de Jehová. Porque como un niño se apegó a su Padre Celestial y en su ley se deleitó y habitando en un lujoso palacio declaró que mejor era un día en los atrios de la casa del Señor, que 1000 fuera de ellos. David vio más allá de lo terrenal, contemplando la salvación de Jehová y la gracia del Mesías. Una vez entendamos la grandeza del poder del verdadero Rey y que su plan supera nuestras vidas terrenales, entonces podremos rendirnos por completo, perseverando en su presencia no solamente en tiempos difíciles, sino también en la bonanza, porque nuestros ojos ya no serán impresionados por la abundancia de este mundo, sino por la gloria venidera. Esto nos coloca en el último escalón desde el que podremos abrazar el corazón de Dios, la pasión por las almas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. 1 Samuel 14 y 18-19. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad del arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. 1 Crónicas 15, 1,4, 12,16. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. 2 Samuel 7, 1, 2.